buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados aquí en el Club de Lectores, que creo que estoy en la temporada número 13, esos son 7 años, y estoy como en el capítulo número 15 o 16. Estamos aquí en un día terrible donde nos notifican que hay una agresión por parte de las autoridades federales contra una comunidad dominicana en la calle Eduardo Conde 2074, y lo decimos públicamente para que la gente vaya allí a expresar su solidaridad. En calle Eduardo Conde, que es la avenida, en el 2074, aparentemente está allí ICE haciéndole daño a una comunidad dominicana residente por allí. Por lo tanto, yo lo digo, 2017, en calle Eduardo Conde, que vayan para allá a novelear, pero expresar su solidaridad para que la gente deje de abusar en mi país, que abusen en otros países, pero en el mío no. Nosotros somos solidarios, somos caribeños y no queremos que haya más abuso aquí. Con esa nota introductoria celebramos el Club de Lectores, un capítulo más, con un escritor que es cuarto bate y es primer bate y es séptimo bate también. Usted no lo llame y siempre está disponible. Y hemos invitado hoy a el compañero Irán Lozada Pérez, que es mi amigo desde que yo era un niño y él era ya un jovencito mayor. Él fue mi primer abogado en la vida. Y estuvimos recientemente en una actividad muy bonita organizada por la Comisión de Juristas Creativos del Colegio de Abogados, el domingo hace una semana, en la librería Norberto González de Plaza de las Américas, Casa Norberto. Y allí estuvimos hablando de cómo escribir una novela. Ese proyecto nos quedó bien junto al escritor José Enrique Colón Santana, mejor conocido por Quique. Y entre los tres, Irán, Quique y yo estuvimos hablando cómo escribir novelas, y a mí me pareció bonito el acto. Hubo una audiencia chévere, concurrida, un domingo a las 2 de la tarde, compitiendo con el Festival de Claridad, y lo que queríamos era darle seguimiento a eso, porque Irán es uno de nuestros escritores más laureados, ganador de premios por sus novelas, por sus cuentos y por sus ensayos periodísticos, pero en cuanto a las novelas, ganador de premio nacional, tanto del PEN como del Instituto Puertorriqueño de Literatura, con sus novelas Los Días de Abril, Vática, Los muertos se vistan de blanco. Pero déjame decir, Los muertos se vistan de blanco, Madiva, y la más reciente, Cardeña, pero antes de Cardeña, El espía de Betance, de la cual yo quería que tomáramos pie forzado, porque de todas es la que más a mí me gusta, que tiene unos problemas, yo siempre los critico, pero es la que más me gusta también, con los blancos, los negros, los muertos se visten de blanco, que es una novela policíaca de lo más chévere. Pero nosotros podemos diferir ideológicamente, pero de eso lo vamos otro día. Irán, ¿cómo tú estás? Muy bien, buenas tardes a nos ven, nos escuchan. Gracias otra vez por invitarme al Club de Lectores del Post Antillano. Pero hoy te traemos en calidad de maestro, ¿verdad? Como diría tu amigo Carlos Roberto Gómez, el editor de Isla Negra, porque este es categoría maestro, de los que nos enseñan y nos dan trucos. Y él también es tan opinionado como yo, así que él tiene opinión de muchas cosas. Y me cuenta, o nos contaba el domingo, hace unos días atrás, cuando estuvimos con la Comisión de Juristas Creativos, cómo sentarse a escribir una novela, que parece una tontería, pero es algo bien chévere. Y yo quería, porque él se sentó a escribir, hizo los 10 mandamientos del novelero, es decir, del que escribe novelas. Y eso a mí me pareció hasta interesante. Así que vamos a empezar por ahí. Hoy lo publicamos en el Post Antillano, en un escrito titulado Cómo escribir novelas, y yo le puse un subtítulo que te va a encantar. Así nos habla un escritor nacional. Eso te va a causar chisme, pero yo soy el editor en jefe, yo pongo los títulos que me parecen, porque no es cualquier persona hablar, sino una persona que consistentemente ha ganado premiación por lo que escribe en su trabajo literario. Así que empieza contándonos de ti. El pasado 27 de abril, en Casa Norberto, estuvimos hablando 3 escritores, Nina, Colón Santana y yo. Y yo allí dije que desde el 2002 he escrito 6 novelas, las que mencionaste. Y ese ejercicio de novelear me permite sugerir, de las 6, 5 han sido premiadas, excepto Morir otra vez,
que, como dije hace 2 semanas aquí, no llegó al hit parade, murió otra vez. Pero Wilkin Román Santos dijo, Samoto, dijo aquí en este foro que entendía que era mi mejor novela. La novela corta Morir otra vez. Así que apareció el juicio de Wilkin Román Samoto. Pues sí, para aquel momento, para aquel día que tuvimos en casa de Norberto, escribí un artículo que aparece hoy, en el post anterior, hoy sábado 5 de mayo, ¿no? No, hoy es 3 de mayo. 3 de mayo. 5 es el lunes. 5 es el lunes. Pues formulé 10 mandamientos, no de los hombres libres. Okay. Eso fue en Betance. No, pero eso es esta novela, porque esta novela circa 1956, 1966, esta novela, 1866. Entre 54 y el 67, que okay, fue el tiempo que tuvo Betances en Puerto Rico, luego cuando regresó como médico de París, Francia. Okay. Y entonces, el motivo es 10 mandamientos de Betances, y es escribir novelas. Estos son de los hombres libres, que recuérdate que te dicen que uno nació para ser libre y tiene que andar con una pistola, segunda enmienda americana, ¿verdad? Él también se la copia. Está incluido en sus 10 mandamientos, el derecho a poseer armas. Sí, el derecho a poseer armas, pero no lo porque nosotros lo hemos ejercitado a full en este país. Cuéntame de tus 10 mandamientos. Muy bien, a base de esa experiencia de 20 años, 23 años de escritor de novelas, una cada 3 años aproximadamente, por formulé 10 mandamientos. Me gustaría que me ayudaras a leerlo. El primero dice: escriba con pasión. Yo te los leo y tú los comentas, ¿te parece? Sí. Y esto, gente, tenemos como 6 horas, porque estos son 10 mandamientos, aquí en 38 páginas. Él se cree que yo me los voy a leer todos, pero yo les voy a dar un espacio. Escriba con pasión. Novelar surge no de la academia ni de la fría razón, sino de las emociones del cuerpo y del alma. Sin pasión no escriba. Sí. Aunque a algunos les duela, el escritor no surge de las maestrías de creación literaria. El escritor... Eso nos va a causar muchos problemas aquí, edición, productora, por favor, usted puede corregir ese comentario, borrarlo, porque después van a empezar a llamar y yo tengo tantos problemas con tanta gente y este va a ser un nuevo problema. Pero esa es una verdad. Yo asumo la responsabilidad y las consecuencias. El escritor, ser escritor es un ejercicio visceral, nace del cuerpo y del alma. O sea, uno escribe con pasión. Uno escribe porque tiene la obligación y el deber perentorio de decir algo. Si no tienes pasión para escribir, no escribas. Porque se convierte en un ejercicio de la lógica fría o de la razón fría, ¿no? Escribir requiere pasión. Bien, vamos al segundo entonces. Escriba como si fuera lo único mejor que pueda hacer en su vida. Esto lo dijo antes James Joyce. James Joyce dijo eso. James Joyce dijo eso. Escriba caramba. No dijo caramba. Escriba caramba porque es lo mejor que tú debes hacer o que puedas hacer. Si eres escritor, dedícate todo el tiempo que puedas a escribir, porque escribir surge además de la pasión, de la práctica. Bien, ¿y cómo tú lo aplicas en tu trabajo? Te voy a intercambiar cómo tú aplicas esto en tu trabajo. Ese primer mandamiento. El primero fue escribir con pasión y el segundo como si fuera lo mejor que puedes hacer en tu vida. Escribir significa que primero que te guste y que entiendas que algo que te debe apasionar y que debes hacerlo constantemente, no de manera ocasional o cada 2 meses, no. Todos los días debes escribir algo, un párrafo, una oración, y mantente siempre con la mente preparada para escribir. A eso me refiero, como algo que es lo mejor que puedes hacer en tu vida.
toda profesión hay que hacerla como lo mejor que puedas hacer en tu vida. Yo soy un abogado y me gusta ser abogado. Y lo hago con pasión. Me gusta ser abogado. Y con esa pasión también la uso para escribir. De hecho, Cardenio, que es un personaje mío de la novela del mismo nombre, Cardenio, es un abogado que le gusta ser abogado. Cardenio. Ok. Evitar las frases comunes, eso siempre te pasas diciéndolo. ¿Por qué ese cuarto mandamiento? Evitar las frases comunes. Sí. Si es tan bonito decirle, mira mamita, ven acá. Dice, papi, resuélveme esto que se me dañó. No, pero ese sería un hijo hablándole. Dice, papi, tú me llevas a almorzar esta tarde. Eso sería una pareja hablándole, ¿verdad? Esas son frases comunes. ¿Por qué te preocupa? Bueno, eso es una conversación común. Frases comunes son como lo que le llamamos clichés, que ya están gastados. Por ejemplo, los labios rubí, color de los rubí, los ojos color de azabache. Tu cabellera parece el manto de la noche. O sea, hay que reinventar el lenguaje, hay que reinventar las oraciones. Claro, en ocasiones el personaje tiene que hablar como la gente habla. Los que hablamos de manera cotidiana no estamos reinventando, pero cuando estás narrando, escribiendo una escena, trata de verla con ojos originales, con nuevos ojos. No repita lo que ya otro autor ha dicho. Ok. Eso es interesante porque es innovación, ¿verdad? Y uno tiene que ir adoptando, adecuando el lenguaje. Pero una buena película americana es una historia ya hecha y conocida. O sea, en las películas del asesinato de X personas, te las cuentan igual. Lo que pasa es que cada película va innovando para que sea distinta a la anterior. Yo creo que fue Borges el que dijo Borges, el escritor argentino Jorge Luis Borges, que ya todo se ha dicho. O sea, todos los temas, la muerte, el amor, la pasión, el crimen, el acecho, la violencia, ya se ha escrito. Lo importante es escribirlo a tu manera, escribirlo con originalidad, escribirlo con tu propio color, con tu propia visión. Para cada autor debe redefinir las historias, reinventar las historias, aunque todos decimos lo mismo. En toda novela hay amor, hay pasión, hay traición, hay momentos de guerra, hay momentos de paz. Lo importante es que el autor trate de decir lo mismo de otra forma. Cada quien se encarga de hacerlo. Ok. El quinto mandamiento, estamos con este muchachón ahí de 40 años casi, todavía no llega a los 40, que es escritor nacional y se llama Irán Lozada Pérez y se ha ganado todos los premios en novela, son 5 novelas premiadas. Y dentro de esa conversación le dio ahora como hacer los 10 mandamientos del novelero o del escritor de novela o escritora. Y tenemos aquí en proyección su novela El espía de Betance, que esto es 2022, más o menos, porque Cardenio es 2024, fueron bastante corridas, una novela de otra. Y en esta novela, que para corregir el año 2021 fue El espía de Betance. Y dentro de esa conversación, entonces, él nos invita a reflexionar sobre las novelas y escribirlas. Y como habla de Betance, los 10 mandamientos del hombre libre, que es un manifiesto de Betance en 1867. Pues, un año antes de Lares, él proclama desde San Tomás los 10 mandamientos de los hombres libres. Pues al proclamar eso, viene ahora y el domingo pasado se inventa los 10 mandamientos del que escribe novelas, pero estamos en los mandamientos un poco cristianos de parte de ambos. Y vamos por el cuarto, que era evitar las frases comunes. Y el quinto se dice así: evita las moralejas y los juicios predicadores, pero filtra pertinentemente tu emoción. Sí, el autor de novelas no es un moralista, no es un predicador, no es un sacerdote.
Ni siquiera es un psiquiatra. El escritor es un observador implacable, que desde arriba observa y narra. Bueno, eso es mi estilo de escribir. Los autores del siglo XIX, Victor Hugo, Dickens, Balzac, se insertaban en la novela. Unamuno se insertaba en la novela. Era un personaje más dentro de la novela. Creo que fue Flaubert, que esa distancia de la acción y narra desde arriba como un autor omnisciente, ¿verdad? Como un observador. Para mí esas son las mejores novelas. Sin embargo, algo simpático en Victor Hugo es que de vez en cuando él se colaba en la narración, un poco como hacía Alfred Hitchcock y otros directores de cine, que aparecían, en algunas ocasiones aparecían como cambios dentro de la película. Eso hacía Victor Hugo, eso hacía Dickens, eso hacía Balzac. Yo creo, mi visión personal es que el autor, el escritor, debe ser como un Dios pequeño. Desde arriba mirar y no intervenir, dejar que el personaje vaya formándose y creando, hilando la historia. Así lo hizo en La espía de Betances, así lo hizo María Madrigal, una novela también, una novela histórica, en la que yo me di cuenta que el personaje principal, bueno, una de Doña Asunción, ella exigía cómo yo la debería describir y narrarla en la obra. Así que las moralejas son para la moraleja. Y eso otro cae entre otros géneros literarios, parábolas, moralejas, eso es otro género. La novela es un retrato, una visión panorámica de la sociedad, del pueblo donde el autor habita. Bien, y dicho eso, es interesante la explicación, como una explicación más sesuda de lo que nos estás diciendo y también más llena de lo que es tu contribución como escritor, ¿sí? Y cómo tú compones. Crea personajes vivos, estoy en el sexto mandamiento, de carne y hueso y que hablen sin dejos discursivos. ¿Qué es eso? Las novelas más notables en la historia literaria, de la literatura, son aquellas novelas que crean personajes imborrables. El que ha leído Los Miserables, que tiene 1500 páginas, no se olvida de Jean Valjean, el protagonista. No se olvida del inspector Javert, porque son personajes creados con carne y hueso, que tienen su propia vida. O sea que cuando usted crea un personaje, dele vitalidad, dele fuerza humana, conviértalo en un ser independiente de usted. Bueno, un personaje inolvidable. Hay gente que no ha leído a Don Quijote, pero todo el mundo conoce a Don Quijote. Hay gente que no ha leído a Hamlet de Shakespeare, pero todo el mundo sabe quién es Hamlet. Y puedo seguir mencionando un montón de personajes. El Capitán Ahab de Moby Dick, Zorba griego de Masansaki. O sea, lo que le da sustancia a la narración es el personaje creado, el protagonista, el héroe que generalmente son héroes problemáticos que se enfrentan a sociedades degradadas, confusas y problemáticas. Ok. Los personajes son gente chévere, ¿verdad? Aunque hayan matado a todo el mundo en la novela. Son personajes. ¿Sí? No, tú creas un personaje histórico, lo convierte en personaje literario con más sustancia, que es el juez White. Tú no has leído.
Está bien. Fíjate, yo estaba pensando en una de las últimas novelas de Vargas Llosa, la de la niña, después del chivo, la fiesta del chivo, la próxima que él hace, que es de la jovencita que se enamora de un tipo mayor y tiene multiplicidad de afecciones en la novela. ¿Cómo se llama esa novela? Te digo ya mismo. Pero... Yo no he leído todo lo de Vargas Llosa. Vargas Llosa es una especie de escritor industrial. Él se dedica a la narración de novelas como un oficio. Y eso es envidiable, ¿verdad? Tener la vocación para eso, ¿verdad? Escribir como un oficio. Y Vargas Llosa es uno de esos escritores de oficio, de vocación literaria. De hecho, es él quien dice, Vargas Llosa, en consejo a un joven novelista, que la vocación literaria es como tener un gusano, una solitaria en el estómago, que está constantemente alimentándose de la vida del escritor y constantemente exigiendo que escriba. No he leído todo de Vargas Llosa. Leí la fiesta del chivo, leí La guerra del fin del mundo, y La ciudad y los perros, pero no todas. Es una vasta producción novelística. Que en La parte niña casi, mala se llamaba, que era novela. Esa fue. a propósito, el nombre completo de Vargas Llosa era Jorge Mario Vargas Llosa, Jorge Mario Luis, así que era tocayo del Papa Francisco, Jorge Mario. Sí, son tocayos. Dices tú en el 8º mandamiento, busca sin prisa la palabra exacta, el gesto preciso y el hilo fino de los sucesos. Sí, escribe sesudamente, un poco como cuando uno juega al ajedrez. En ajedrez pueden haber muchas jugadas buenas, algunas malas y algunas buenas, pero en ajedrez siempre hay una mejor jugada. Busca siempre la mejor jugada, busca siempre la mejor parada. Detente, o sea, sin prisa. Como decía Juan Ramón Jiménez, inteligencia dame el nombre exacto de las cosas. Hay que buscar el nombre exacto de las cosas. A eso me refiero cuando digo, busca sin prisa la palabra exacta y la descripción más genuina, más fiel a los hechos. Requiere que piense sesudamente, que observes y descubra los elementos interiores de un hecho o de un personaje. Ok. Dentro de esa conversación, pues ya veo lo que tú dices, que hay que ser cuidadoso en la palabra, pero no hay que dejar de no usar la palabra. Pues, cuidadoso en su uso. Número 9, mandamiento, revela los detalles, los colores, los olores, las voces y el silencio de las personas y las cosas. Eso escuché que dijo Magali García Ramos, la autora de Felices Días, Tío Sergio, una de las mejores novelas cortas escritas en este país. Magali García Ramos le dice a los estudiantes que cuando escriba no narre de manera artificial o superficial. Ponga ahí los sabores, los colores, los olores, las pasiones, que esa narración tenga gusto, que tenga inclusive vida propia. Esa narración, cuando la gente la lea, la narración, crea que está ante una pantalla de cine. De hecho, uno de los retos del escritor contemporáneo es competir con el cine y con la televisión. Así que tiene que narrar mejor que lo que narra o proyecta el director del cine. De hecho, un beso en la pantalla no es tan profundo como un beso en una novela. Ni en la vida real.
ni en la vida real. No es de la vida real. Mucho menos. Bueno, el escritor intenta imitar a Dios, intenta crear vida real. Y dice el 10º mandamiento: explora y cuenta sin miedo del pasado, de la épica y de las utopías de nuestro pueblo. Para mí eso es muy importante. Yo creo que como escritor, un novelista tiene una obligación moral y patriótica con su pueblo, con el pueblo donde habita, o con la ciudad que lo habita, como diría Magali García Ramírez. Un escritor tiene que buscar el pasado de su pueblo, reinventarlo, traerlo del pasado al presente, como sugiere Carlos Fuentes. Traer el pasado, reescribir la historia. El novelista es el mejor historiador. De hecho, la historia se comprende mejor cuando se lee en la novela. Uno comprende mejor lo que pasó en el 1812, cuando Napoleón invade a Rusia, leyendo no la historia, sino leyendo la novela de Tolstoy, La guerra y la paz. Uno comprende mejor a Puerto Rico, el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando lee las crónicas de un mundo enfermo de Seno Gandía, cuando lee Carduña, cuando lee La Charca, cuando lee Redentores y cuando lee El Negocio. Uno aprende mejor de la historia de Puerto Rico leyendo las novelas de Seno Gandía. Y uno aprende en Puerto Rico de la primera o fines de la década de la última mitad del siglo XX, leyendo a la guerra, a Rico La Guerra, leyendo a Cauces en Río, La Llamarada, La Selva en el Tiesto. Y uno entiende y comprende mejor la historia de San Juan, leyendo Los Soles Truncos, un cuento, Los Soles Truncos, de René Márquez. O sea que el narrador, el cuentista, tiene la obligación de buscar, explorar y revivir y traer al presente el pasado de su nación. El escritor está obligado, está comprometido con su nación. Aquel escritor que intente enajenarse de su país, de su tierra, y se convierte en un escritor incompleto. Esa ha sido mi sugerencia a muchos escritores. Busque en su suelo, en su tierra, en su patria, la materia prima, la materia principal de su escritura. Solo así será pertinente. Claro. Pero aún el autor de fantasía, aún el autor de cuentos de ciencia ficción, su materia surge de su tierra, de su patria. Y eso es lo que lo hace un escritor vital, importante y trascendental. Y ahí digo además, que me gustaría que lo vieras, que hay que partir de la premisa de que el autor domina su idioma. Eso es lo próximo. Eso no lo tenías como un... No, pero esa es la premisa. El autor debe dominar su idioma, su lenguaje. Un escritor que no conozca el idioma que habla, sus reglas, sus acentos. Sin eso no puede ser un buen escritor. Claro, sin embargo, Cortázar decía que aunque dominaba bien la lengua española, decía que cada día escribía peor. Cada día escribo peor. Cada día
cambiaba la sintaxis, cambiaba el orden de la nación típica. Eso era Cortázar, pero lo decía a partir del dominio de su idioma. Ese idioma que era un idioma no solamente español, sino también muy argentino. Aunque mucho de su obra la escribe en Francia, en París, su obra tiene el gusto, el tinte, la pasión del pueblo argentino. Igual que Borges. Ambos, es curioso, Borges y Cortázar, dominaban el idioma francés y el inglés. Pero escribieron su obra en español, porque dominaban el español. Es interesante esto porque un gran escritor nacional, con toda la capacidad de ser un escritor internacional, pero ahí entran otras moralejas, estas terribles de las distribuciones, de las casas editoriales. Pero estamos aquí conversando en el Club de Lectores con Irán Lozada, autor de 7 novelas, 6, que es Los días de abril. Pero una frustrada, pero 6 publicadas. Madiba, los muertos se visten de blanco, El espía de Betance, Gardeña y Volver a morir. Morir otra vez. Gardeño es un homenaje secreto a Seno Gandía, Garduña. Garduña fue la primera novela escrita por Seno Gandía. La escribió en 1894. Sin embargo, se publicó después de La Charca. La Charca la escribió en el 96, Garduña en el 94. Pero La Charca aparece primero publicada. Y en Garduña trata de un abogado chanchullero que logra que el muerto haga su testamento para favorecer a la hermana, que era su cliente, y quitarle la herencia a la heredera que quería testar a favor el causante. Ese Garduña, un abogado chanchullero, que es raro porque no existen abogados así en Puerto Rico. Los abogados todos somos muy honestos. En Garduña, las prácticas o la chanchullera tramposa de Garduña provocan que la niña se prostituya, la heredera verdadera, al perder su fuente de dinero, se prostituye. En Gardeño, aunque esto es un spoiler, en Gardeño el abogado evita que una chica sea vendida como esclava sexual, que se prostituya obligadamente, que se prostituya. O sea que en Gardeño brega un poco con la trata de blancas, que son temas muy frecuentes. Una cosa que explora Wilfredo Matos Cintrón en sus novelas, con su detective Andújar, un personaje creado por el gran novelista Wilfredo Matos Cintrón. Bien, estamos aquí conversando con Irán Lozada, que la verdad se me inspiró y se ha puesto a decir muchas cosas y a citar tanto literatura internacional como nacional en el arte de escribir una novela, que estaba viendo tu publicación en el Post Antillano, está en Página Cero, que es la revista literaria del Post Antillano, en la sección de crítica literaria. Y dentro de esa conversación entonces, preguntando cómo interrelaciona estos 10 mandamientos con su quehacer literario, que como bien él dice, cada 3 años ha publicado una de 6 novelas, y las cuales son casi todas han ganado premios, si no todas, por la calidad de su redacción y la innovación inventiva. Es un gran contador, no porque maneja dinero, sino que cuenta historias, y dentro de esa conversación ha logrado, como muchos escritores norteamericanos que eran fiscales o abogados de litigación,
él ha logrado separar lo que escribe en la litigación de lo que es creativo acá y le ha quedado bien. O sea, dirán, podemos diferir en otras cosas porque él ahora es partidario de ciertas cosas que yo no. Por ejemplo, el gobierno de turno a ti te cae muy bien, por eso viste con una camisa azul. Estos son chistes a los Wilkin Roman, está bien, pero no. Ideológicamente hemos estado afines todo el tiempo y yo por lo menos sigo mucho su trabajo. Así que en estos 10 mandamientos que los compartimos porque fue una ponencia que dio bajo un conclave de escritores el domingo pasado y publicado ahora por el Pozo Antillano en la edición de hoy sabatina. Me parece muy importante que la gente que nos escucha, que hay escritores, también saquen nota de esta conversación y lo incorporen. Todo escritor y escritora tiene su propia fórmula. ¿Está bien? Eso yo, y no voy a decir que la tuya es mejor que la mía o viceversa, no, la mía es la mía y la tuya es la mía, la tuya es la tuya. Yo escribo con música, con mucha música, la mayor cantidad de alboroto me sirve para escribir, porque el alboroto me ayuda a concentrarme. Y a mí me gusta poner música en los audífonos, música fuerte, música de salsa, música de flamenca, lo que sea, porque me concentro en lo que viene y voy recogiendo ideas. No es lo mismo escribir que cantar, pero las dos te cuentan una idea que si te gusta te quedas pillado ahí siguiendo eso. Así que dime. Hay un detalle que debemos enunciar y ponerle la fuerza necesaria. Todo escritor es primero un gran lector. Sin muchas lecturas, lectura de todo. Yo leía hasta Pablo Coelho, yo leía de todo, Julio Verne, leía a poetas de Caldós, Marianela. Todo escritor es primero un lector insaciable. Y de mi lectura de una novela, la novela La Víspera del Hombre, de René Márquez, que la leí cuando tenía 12 o 13 años, de esa lectura de La Víspera del Hombre surgió el asombro de lo importante y lo bueno que era escribir. Vargas Llosa dice que todo escritor nace luego de haber sido asombrado por otro escritor. En mi caso he sido asombrado por René Márquez, he sido asombrado por Gabriel García Márquez, por Cortázar y por Borges. Menos por Vargas Llosa, pero he leído a Vargas Llosa. Hay que ser un lector insaciable. Aquí con nosotros, en el público, está un lector insaciable, Alfredo Basac Morales, que curiosamente ha leído mucho, lee todos los días, pero no ha escrito. Eso es un caso aparte, ¿no? Pero todo escritor debe leer mucho, porque se aprende leyendo. Yo aprendí, como dije hace un momento, hasta de Pablo Coelho. En Pablo Coelho es significativo su parquedad, sus descripciones ligeras, parcas, no superficiales, pero una especie de minimalismo en Pablo Coelho. Hay gente que lo odia. Yo lo leí en la cárcel. Cuando yo llegué a la prisión federal en el 2002, en abril de 2002, y pregunté a los que estaban allí, a los presos de la prisión federal, ¿qué están leyendo? Y todos estaban leyendo a Pablo Coelho. Los presos. Los presos. Y le dije a uno de ellos, déjame, ¿me prestas esa? Y la leí y dije, caramba, Pablo Coelho sabe atraer al lector. Así que hay que leerlo de todo, sin miedo y sin prejuicios. Todo escritor tiene algo que enseñarte. Todo escritor. Ok. Dentro de esto, creo que es interesante lo que nos trae Irán sobre redacción. Pero si yo volviera a tus 6 novelas, empezando con Los Días de Abril, que ganó premio, siguiendo con Madiba, que ganó premio, siguiendo después con
Los blancos se visten, los muertos se visten de blanco, que ganó, esa no ganó premio. Sí, sí también. Primer premio de Instituto de Literatura Puertorriqueña. Esa también. Entonces. Curiosamente ganó un premio menor en el PEN de Puerto Rico Internacional. Sin embargo, el Instituto de Literatura Puertorriqueña le concedió el premio principal. De literatura. Morir otra vez no ganó premio. No, Morir otra vez, como dije hace un momento, no llegó al hit parade. No, pero está bien. Y entonces después El espía de Betance y Galdeña. Ahí están las 7 o las 6. Las 6. Esas novelas, ¿cómo surge la idea? Porque es lo que a la gente le interesa saber. ¿Cómo surge la novela cuando uno escribe con tanta variedad? Es decir, tú no te has concentrado solo en un tipo de novela. En una novela no estás en la policíaca, no estás en las de amor. Tienes una variedad. ¿Cómo uno saca de eso? Bueno, las emociones deben surgir de la emoción también. De episodios emocionantes. Escribir requiere pasión, pero también requiere que el autor tenga en su vida momentos de emoción. En el caso particular de Los días de abril, mi primera novela, yo acababa de ser arrestado por mi desobediencia civil en Vieques. Y recuerdo que junto con Roberto Rabín, Oscar Charies y Cuso, un profesor de matemáticas, entramos a la zona, al polígono, a la zona prohibida de Vieques, por la punta este. Fuimos arrestados, interrumpimos por 3 horas el bombardeo. Eso fue un 10 de abril. Y ese día debió haber estado allí 3 buques de guerra norteamericanos. Solo habían uno. Los otros 2 estaban en las costas de Venezuela, preparados para invadir a Venezuela luego del golpe de Estado, frustrado. Y después nos volvieron el 10 de abril. Pues la emoción de la gente, la desobediencia civil primero, el juicio y la cárcel, motivó mi primera novela. Dije, caramba, esto vale la pena narrarlo. Claro, yo no soy yo el protagonista, yo creo otro personaje, Augusto Montano. Augusto Montano pues revive mis emociones en la lucha contra la Marina en Vieques. Esa fue la primera novela. Y luego viene María Madiva. María Madiva, no está aquí, no está. María Madiva es la historia de un joven mestizo, atractivo, muy agraciado, que es injustamente esclavizado para evitar que herede, un poco lo aprendido en Garduño, y se enamora de la hija del hacendado. O sea, un mulato, mejor dicho, un mestizo, se enamora de la hija del hacendado. Y esa conmoción crea la novela. Se desarrolla en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Y hay una especie de motivo escatológico. Yo planteo en esa novela que todo lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir. Un poco mi lado, dije escatológico, un poco mi lado espiritual, la creencia de que hay una conciencia, que hay un espíritu, hay una vida más allá de la muerte, que espero que sea así. La conciencia creo que es energía y creo que se mantiene después de la muerte. Pues ahí hablo de ese pensamiento escatológico, todo lo que ocurre es porque debe ser lo mejor que puede ocurrir. Y luego viene Los muertos se visten de blanco, en donde los muertos hablan e intervienen en el desarrollo de la novela, porque mi abuela me decía que los muertos venían vestidos de blanco. Y yo lo creí. Yo creo que leíste muchas cosas porque se refleja en tu literatura, que es muy hábil. Es muy hábil y
La gente cree que uno tiene que tener demasiados recursos para escribir, no, uno tiene que tener una sensibilidad, una vocación y una consistencia o persistencia, que lo voy a hacer. Y ahí yo sí puedo, que te he leído todas tus novelas, sí creo que tú tienes una gran capacidad de narrar que te seduce y te deja leyendo, porque por ejemplo hay unas que me gustan, otras no, ¿verdad? Caldeño no me gusta, Los muertos se visten de blanco me gusta mucho, Los días de abril me gusta mucho, y la cumbre para mí por creatividad, por todo, es La espía de Betances, es la más del escritor Maduro. Maduro como sinónimo de perfección, ¿verdad? Porque no tengo nada que criticar más allá de decir si los tribunales se llamaban de esa forma en el siglo XIX, por Sí, decir algo. tribunal de primera instancia se llamaba así, Sí, me pareció curioso. Pero después lo descubrí. Se llamaba tribunal de primera instancia. Lo descubrí recientemente, hace como un mes y medio atrás, investigando algo que descubro que sí se llamaba tribunal de Y primera decía el instancia. tribunal superior también, es curioso, yo leyendo a Politote, el boletín histórico, hay que estudiar, si vas a escribir de novela histórica, hay que leer la historia primero. El espía de Betances es una novela histórica donde yo recreo la vida entre Betances, la vida de amor entre el doctor Betances y su compañera de más de 40 años, Simplicia Jiménez Cano. Como dije en una ocasión a través de esta pantalla, se encuentra en Madrid el diario secreto de Simplicia Jiménez Cano. Y ella allí cuenta su amor, sus pasiones, sus miedos durante su vida junto al padre de la patria. El espía de Betances trata de 12 años en la vida de Ramón Ametiro Betances, 12 años, desde el 54 al 67, más o menos. No quise escribir la biografía de Betances. Yo creo que es un error que cometen muchos novelistas, que cuando narran la historia de un personaje histórico, en vez de poner novela, escriben la biografía. No. Bueno, en el caso de García Márquez, el general en su laberinto, él no habla de la vida entera de Bolívar, él habla de los últimos 10 días de Bolívar, cuando navegaba hacia la muerte por el río Magdalena, entre Colombia y Venezuela. Lo que pasa es que tanto lo uno como lo otro, la historia tuya como la historia de García Márquez, es la creatividad, porque los últimos 10 días de Bolívar, y fíjate que es un referente cultural tan fuerte que en las protestas a favor y contra del gobierno de Petro en Colombia, el presidente Petro convoca a un acto de masa para firmar su estadía en la presidencia. ¿Y qué saca? El sable de Bolívar, la espada, y la saca con guantes muy delicados, porque eso es una pieza, y la ilustra como habremos de preservar. Mientras tú vas a la imaginación nacional, Betances, que no es cualquier persona, Betances es alguien arraigado en nuestra cultura, lo conozcas bien o lo conozcas poquito, y te inventas la idea de que apareció en un cofre en Madrid el diario de Simplicia, que era su compañera de vida en ese momento, y que cuenta una etapa, un último momento de la vida de Betances cuando está en Puerto Rico. Y entonces limitamos, hacemos un cajón de lo que se va a contar aquí, y todo lo demás, si Betances estuvo en Haití, y todo lo demás, si Betances estuvo en París, todo eso son otras historias que no las hicimos. Y yo creo que esto para la narrativa es extraordinario, ¿verdad? Porque yo quiero escribir una novela de Ismael Rivera, como yo hice, y me metí en un viaje de lo que pasa en una etapa de la vida de él, que es el final, que es cuando deja de cantar, ¿verdad? Pero para poder cantar eso me voy unos años muy particulares, aleatoriamente definidos por el autor, que marcan la vida de Ismael, como es el 54 cuando surge la orquesta de Cortijo, como es el 62 cuando se rompe la orquesta, como es el 69 cuando sale de la cárcel, como es el 74
al 78 cuando canta canciones fundamentales como El Nazareno, Las Caras Lindas, La Perla, y luego 81 en adelante cuando deja de cantar y todo lo que le pasa en la última etapa de su vida. Así que cada escritor selecciona, pero lo importante es poderlo contar con alegría de innovación. Es una alegría, es como diría James Brown, feel so good, ¿verdad? Entonces que uno pueda celebrar eso y narrar la historia. Nosotros que te hemos seguido, también uno se pregunta hasta cuánto dura la creatividad. Y tú vas por 6 novelas y todavía no te has repetido el tema. Fíjate, no te has repetido el tema, eso te estoy dando un piropo ahí, porque trabajaste la lucha social, no puedo llamar la lucha armada, en la primera novela, Los Días de Abril. En María Madiva trabajaste el tema de la esclavitud. En Los Muertos se visten de blanco trabajaste, por decir algo, es policíaca, el narcotráfico, esto y lo otro. En El Espíritu de Betances trabajaste al padre de la patria. En Volver a Morir trabajaste la guerra de Vietnam. En Galdeño trabajaste la perspectiva de la ética, que es interesante, es problemática. ¿Y cuál es la que se me queda ahí? Ahí están todas, ahí están las 6. Y es interesante porque no te repites, no te has repetido. ¿Qué hace uno para no repetirse? Porque tú sabes que los escritores seriales, de esos que están produciendo todo el tiempo, tienen un tema y lo siguen abordando continuamente. Y tienen recursos. Tienen no los problemas nuestros. Sí, pero tú tienes muchos recursos. No, pero recursos económicos, recursos de dinero. Porque no solamente es suficiente con escribir, también hay que publicar y hay que difundir la obra. Y nosotros tenemos problemas con eso. El escritor puertorriqueño tiene problemas para difundir sus libros. Mira, hay 2 temas que yo quisiera trabajar. El primero es mi vida universitaria, los días de la universidad, que fueron fascinantes. Creo que Rosita Marrero, ganadora del premio novela del PEN el año pasado, ¿verdad? Rosita Marrero, escribió sobre la vida universitaria. Yo creo que esa etapa nuestra, coincidí con Rosita en la Universidad de Puerto Rico durante los días terribles, aciagos e interesantes de la lucha contra el ROTC. Eso me está tentando mucho para escribir. Esa década del 60 y 70, en el recinto de Río Piedra, aquí cerca de nosotros. Eso me tiene. De hecho, acá arriba, donde estamos, fue donde murió asesinada Antonia Martínez. Eso puede ser una novela. Irán Sánchez lo trata en un libro de historia o de ensayo, ¿verdad? Es híbrido. Sí. Pero debe ser parte de una historia novelada, porque la ficción es lo que reinventa y le da luz, color y olor a la historia. El otro tema que también me tienta, que es la bohemia en Puerto Rico. Aquella bohemia de los años 50, los 60, los tríos, Felipe Rodríguez y los Antares, las canciones de Don Felo, las canciones, como tú hiciste con tus crónicas de la salsa, ¿verdad? Eso me tienta a mí, pero me tienta ir al bolero puertorriqueño. El bolero puertorriqueño, ahí hay materia para una gran novela, porque la vida del músico puertorriqueño, del cantante puertorriqueño, por sí misma, cualquier cantante, músico puertorriqueño, tiene alrededor una vida emocionante. Mi padre de crianza fue cantante de bolero, en la orquesta de Rafael Elvira. Y yo me tientas escribir sobre esa vida de la bohemia de los años 50 y 60 en Puerto Rico. Fascinante.
una de las cosas que puede hacer el escritor es regresar al pasado. Y eso me propongo hacer. Ese es el libro de Córdoba de La Bellonera, la música popular. Partiré, ¿cómo es? Canturreando. Partiré, que es un libro extraordinario sobre las belloneras en la década del 50, en lo que era el recorrido desde Barrio Obrero hasta Miramar. Y ahí uno descubre muchas cosas y él iba barra por barra y un poco dando el disparate que estaban en las belloneras en ese momento, en esos sitios. Un libro bien bueno que valió la pena haberse leído en su momento. ¿Qué más emocionante que la vida de Daniel Santos? Daniel Santos, su propia vida es una novela. Mira, y hay otra fuente, por ejemplo, Arinaluz Santiago, profesora del recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico, ha tratado el tema del bolero en Puerto Rico. Aquel gran personaje, Pedro Malaver. Claro, abogado, no está con nosotros, pero no está con nosotros, Pedro Malaver. la Bellonera está encendida. Sí, sobre la novela en Puerto Rico. Sobre la música y la música popular, sí. Bien, y estamos en los momentos finales ya de esta entrevista, diálogo con el escritor Irán Lozada Pérez, a partir de El espía de Betance y cómo escribir una novela. Yo pienso que esta es su obra cumbre, pero él va a pensar otra cosa. Tiene 6 novelas para escoger una y no para de escribir, y tiene distintos retos para escribir y sigue logrando escribirlo. Así que si yo te preguntara en qué estamos escribiendo ahora, ¿cuál es el próximo proyecto? Bueno, está en la etapa de publicación un libro de cuentos que se llama En un lugar llamado Río Piedra. ¿Cuál tú te criaste aquí? ¿Tú te criaste aquí en UHS? En una etapa de la vida. Sí, desde los 17 años en Carolina y desde los 18 en adelante aquí en Río Piedra, como estudiante de la escuela superior y luego como estudiante de bachillerato y de leyes en el recinto de Río Piedra. Sí, Río Piedra. Ese Río Piedra de la década del 70. Aquí está Basante, y la vivió también. Aquella época de la torre, de tener la torre. Aquella época donde Río Piedra era un hervidero de estudiantes. Donde era una ciudad universitaria. Y entonces... Ciudad universitaria, sí. Pero tú tienes de qué escribir porque es que las historias tuyas son buenas. Pero no hay más novela por ahora, o también hay novelas. No, te acabo de decir que estás pensando en la vida de la lucha estudiantil. Ah, ok. Ahí hay una serie de trabajos referentes, pero de Río Piedras también. Y te invito a que leas a Ricardo Romualdo Rivera Correa, que es un prócer que poco he estudiado aquí. ¿Sabes quién es, verdad? Sí, obrero, un escritor. Bueno, era un escritor nacionalista negro de Loíza, que dejó 10 novelas y una sobre la vida estudiantil en la década del 30. Y eso está ahí en la hemeroteca. Debes leerla, Ricardo, porque hablaba de cosas muy interesantes en la década del 30, cuando problemas semejantes todavía seguimos teniendo aquí. Gente, estamos para despedirnos ahora y darle las gracias al compañero Irán Lozada Pérez por haber estado con nosotros en la producción, a Estela Paola, por el Pozo Antillano, y que les habla Daniel Nira. Nos volvemos a ver el sábado que viene, como todos los sábados, por las pasadas 13 temporadas, son 7 años, y donde hemos ido adelantando lo que es el quehacer literario puertorriqueño. Sigan leyéndonos, sigan siguiéndonos, es un país con muchos problemas. Le damos las gracias a toda la gente que se ha movilizado para Barrio Obrero a apoyar a esta familia que en la calle Eduardo Conde 2017 está siendo intervenida por las tropas de ICE. No entiendo bien la situación, pero me escribieron, me han llamado gente muy preocupada porque es una madre con unos hijos. Los hijos son ciudadanos puertorriqueños y americanos. La madre tiene algún estatus migratorio irregular, pero si sacas a uno, lo sacas a todos, y esos puertorriqueños americanos tienen derecho a vivir aquí y tienen derecho a ser custodiados por su madre, y eso hay que resolverlo en un tribunal y no con una orden de deportación al infinito que ha establecido la presidencia de Donald Trump.
Así que hacen la vuelta por allí, la gente que ha estado expresando solidaridad y movilizándose, vayan por allá y apoyen a la gente más necesitada. A nombre de todos los que creemos en la justicia social, a todos los que queremos un país libre y soberano, país libre, caribeño, seamos solidarios siempre. Volveremos la semana que viene y en el interín seguimos publicando el Pozo Antillano y todos los inventos que nos pasamos juntos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. a ti. Muchas gracias.